Ahora resolviendo el problema 4.72. Resolviendo el problema 4.72 nos pide es una partícula cargada en un campo magnético uniforme. El problema parte del acoplamiento mínimo de una partícula cargada con el campo electromagnético y pide demostrar la forma completa del hamiltoniano, incluyendo los términos orbital de spin y cuadrático en el campo. Entonces nos pide que consideremos una carga Q, masa M y spin S, y colocada en un campo magnético uniforme B0, donde se escoge un potencial vector magnético, así. Y el problema pide que verificar que este potencial vector produce el campo magnético uniforme B0 y demostrar que el hamiltoniano puede expresarse de esta forma. Donde ese gamma 0 es la carga sobre 2m. Y esta es la razón giromagnética asociada al movimiento orbital de... Primero, vamos a comprobar el vector campo magnético auxiliar. El rotacional de A nos debe dar veces B0. Pero el campo magnético se obtiene también mediante el rotacional de A. Entonces sustituimos acá el potencial vector magnético como el campo igual a rotacional de menos 1 medio R B0. Sacamos la constante y nos quedaría menos 1 medio rotacional de R por B0. Utilizamos ahora una identidad de rotacional que es nos quedaría campo igual a menos 1 medio paréntesis R gradiente del campo menos B sub 0 gradiente del radio más B sub 0 R por gradiente menos B sub 0 R punto. Ya. Y como el campo magnético es uniforme y constante, este término se elimina. R punto B también se hace en 0. Además, podemos también ver que tenemos el gradiente del radio, y esto es la derivada con respecto de x más la derivada de y con respecto de y más la derivada de z con respecto de z, que es 1, 1, 1, o sea 3. Entonces nos quedaría el campo igual a menos 1 medio menos 2 B sub 0. 2 menos 1, 3 menos 2, 1, ya. Sí. Menos 2 y menos 2 se van. Entonces lo de que el campo es uniforme. Entonces así podemos verificar que el potencial vector propuesto produce precisamente un campo magnético uniforme. Ahora vamos a hacer una comprobación tomando el campo sobre el eje Z. O sea que B sub 0 sea B sub 0 Z. Entonces aquí el producto cruz de R y B en X, Y, Z por 0, 0 es B sub 0 sería Y B sub 0 menos X B sub 0, 0. Entonces por ello nos quedaría A igual a menos 1 medio Y B sub 0, menos X B sub 0, 0. Y despejando esto sería B0 medios menos Y X 0. Es decir, los componentes de
AX sería menos B0Y sobre 2, a Y sería B0X sobre 2 y a Z sería igual a 0. Entonces hallamos el componente en Z del rotacional. Rotacional de A en Z sería derivada de A con respecto de Y con respecto de X menos derivada de A X con respecto de Y. Entonces esto simplemente sería B sub 0 sobre 2 menos B sub 0 sobre 2, lo que nos da solo B sub 0. A los otros dos componentes deben ser 0, así que nuevamente se halla que el campo, el rotacional del potencial vector magnético es B sub 0, Z. Lo mismo. Ahora nos piden que en la parte B que derivemos el hamiltoniano. Entonces un hamiltoniano inicial con acoplamiento mínimo sería un hamiltoniano orbital 1 sobre 2m P menos la carga potencial más la carga por su valor. Y como la partícula también posee spin, hay que agregarle la interacción de su momento magnético en el spin del campo. Como el hamiltoniano de spin es menos gamma S el vector de Poynting por el campo, entonces nos quedaría el hamiltoniano total de 1 sobre 2m P menos QA todo al cuadrado más la carga menos gamma S P sub 0. Entonces ahora podemos expandir el cuadrado de acá. Nos quedaría hamiltoniano igual a 1 sobre 2m a P al cuadrado menos 2P QA más Q cuadrado al cuadrado más K phi menos gamma S punto B sub 0. Ahora podemos calcular por separado, por ejemplo, el término mixto, aunque acá es producto punto. Nos quedaría por ejemplo, no, esto está mal. El cuadrado se expandría como P cuadrado menos Q P punto A más A punto B P más Q cuadrado A cuadrado, ahora sí, más Q phi menos gamma SB, ahora sí. Primero vamos a hacer esto y el término cuadrado. Como ya sabemos que el gradiente del potencial vector magnético es 0 y A es menos 1 medio R producto cruz con el campo, podemos obtener de acá que el gradiente es menos 1 sobre 2 producto punto R cruz B. Resolviendo nos queda menos 1 medio B sub 0 producto punto rotacional R menos R producto punto rotacional del campo magnético. Pero como esto es 0, solo nos queda, y el campo es uniforme, esto también es 0, entonces por lo tanto el gradiente sigue siendo 0. Entonces podemos demostrar que P.A es exactamente igual a A.P. Recordemos que P es el momento y el momento es menos IH barra por el gradiente, que sería la derivada si estamos hablando en una dimensión, en varias dimensiones. Y para evitar todo este tipo de ambigüedades podemos actuar los operadores sobre una función cualquiera, por ejemplo P por una función f, P.A actuando en una función f sería menos i h barra gradiente de AF. Aplicando la regla de producto sería menos i h barra corchete gradiente de A F más A
F, producto punto. Y como este es 0, solo nos quedaría menos i h barra a punto gradiente f. Y ya. Entonces, por consiguiente, esto es lo mismo. P.A es igual a A.P. Entonces simplemente lo dejamos como 2A.P. Así. Y ahora vamos a relacionar, nos quedaría hamiltoniano igual a 1 sobre 2m p cuadrado menos q por 2a.p más q cuadrado a cuadrado por q más q phi menos gamma s.b. Y ya. Ahora podemos hallar la relación que tiene esto con el momento angular orbital.